Muchísimas gracias, doctor Toño, doctor y amigo, por esta presentación. Buenas tardes a todas y todos. Hasta lo que va en esta jornada, este congreso, creo que soy el único que no preparó algún apoyo visual, algunas diapositivas, y créanme que estoy arrepentido porque con esta luz ya no alcanzo a ver mis apuntes. Entonces, bueno, a ver cómo sacamos esta plática, ¿no? Bien, agradezco primeramente a los organizadores de este Congreso Internacional y por supuesto también a todos y todas las asistentes por hacer posible este espacio de diálogo y de reflexión en torno a los derechos humanos y los objetivos del desarrollo sostenible. Quisiera el día de hoy abordar algunas líneas de acción sobre los derechos humanos como eje transversal de la Agenda 2030. Vivimos en un periodo histórico que se ha caracterizado por transformaciones permanentes y sistemáticas, pero también que se han manifestado de manera simultánea, como es la crisis hídrica que comentaban en algún momento, el cambio climático, por supuesto, flujos migratorios masivos, desigualdades estructurales y sistémicas, lo cual en su conjunto han propiciado una erosión en la confianza de las instituciones. Por ello, en ese contexto, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible se presenta no solamente como un marco colaborativo internacional, sino como una ruta, una guía de cómo poder llevar a cabo una mejor protección de los derechos humanos, porque como lo voy a comentar ahorita, los derechos humanos están íntimamente vinculados con los 17 objetivos de la Agenda 2030. Y bien, estos análisis quiero abordarlos a partir de 4 apartados o 4 planteamientos. El primero de ellos es los derechos humanos como columna vertebral de la Agenda 2030. Desde su adopción de la Agenda 2030 en el 2015, esta agenda ha partido de una premisa fundamental consistente en que no hay desarrollo sostenible sin derechos humanos y no hay derechos humanos plenamente reconocidos o plenamente justiciabilizados si no es que existe un desarrollo sostenible. ¿Sí? En este sentido, los objetivos de la Agenda 2030 están íntimamente vinculados con principios de los derechos humanos, como son la universalidad, la interdependencia, sobre todo de los derechos de segunda generación, de los llamados DESCA, derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, la no discriminación y una igualdad sustantiva, que es el eje central de objetivos como el 5, el 10 y el 16, la participación y el empoderamiento, que es la base de la gobernanza para monitorear la democracia y la apropiación social del desarrollo, y la responsabilidad y rendición de cuentas, que es indispensable para también monitorear los avances y los retrocesos. En este sentido, metas como la erradicación de la pobreza, que se encuentra en el objetivo 1, la salud en el objetivo 3, la educación en el 4, el trabajo en el 8, la paz, instituciones sólidas en el 16 o la acción climática en el 13, no son únicamente aspiraciones técnicas, sino que son realmente derechos humanos y son la esencia de la Agenda 2030. El segundo panorama o planteamiento desde donde quiero abordar esta plática son los retos actuales para lograr la transversalidad de los derechos humanos. Aunque existe un consenso internacional sobre la centralidad de los derechos humanos en la Agenda 2030, enfrentamos en la actualidad desafíos significativos como retrocesos democráticos y debilitamiento institucional, que al estar observando las tensiones políticas que se dan entre los países o incluso las limitaciones a la libertad de expresión en el Estado de Derecho, ahí es donde se materializa este reto que acabo de mencionar. Un reto más es las desigualdades crecientes y la pobreza multidimensional,
que impacta de manera diferenciada a los sectores poblacionales, sobre todo a los considerados prioritarios. Un tercer reto es la crisis climática y desplazamientos humanos, en donde vemos emergencias climáticas, la inseguridad alimentaria o migraciones forzadas. Un reto más es la desinformación y polarización social, que en el auge de las plataformas digitales, lo comentaba hace días con estudiantes de Derecho, es importante que se vaya creando un marco normativo para lo que es la cuestión incluso de la ética digital y la cuestión de la tecnología y la globalización con todo esto de la inteligencia artificial, y que, como lo comentaban en una de las ponencias de la mañana, se encuentran ante esta globalización tecnológica, pues nos enfrentamos a grandes problemáticas en cuanto a la protección de los derechos humanos. Un tercer panorama son las oportunidades. No todo es desalentador, como ahorita los retos que presentaba, sino que también identificamos estas oportunidades para fortalecer el enfoque de la transversalidad de los derechos humanos como parte de la Agenda 2030. Y bien, una primera área de oportunidad identificada es precisamente reforzar las capacidades institucionales, que esto lo podemos lograr creando un marco normativo mucho más robusto que el que tenemos, lo cual es fundamental para poder garantizar derechos humanos y sobre todo el avance de los objetivos de la Agenda 2030. Otra área de oportunidad es el enfoque interseccional y culturalmente pertinente. Siempre he sido un convencido de que necesitamos reconocer la diversidad, y con ello lograremos, el reconocer la diversidad será como el primer punto para poder crear espacios libres de violencia, espacios más incluyentes y, por supuesto, espacios más democráticos. Un reto más es la cooperación internacional renovada. En estos tiempos, yo siempre he dicho que los derechos humanos o la defensa y protección de los derechos humanos no es una tarea aislada, no es una tarea que le corresponda a una sola institución o a un solo organismo, sino que necesitamos crear sinergias para poder proteger estos derechos humanos, las instituciones, por supuesto, la sociedad civil, la academia, por supuesto, necesitamos unir esfuerzos para lograr esta cooperación. Y en este caso, al hablar desde el ámbito internacional, pues necesitamos también la cooperación de los países. Y finalmente, una área de oportunidad más es la participación ciudadana, pero esta participación debe de ser activa. Como lo comentaba, para lograr ello, el pilar o el derecho a la educación creo que es fundamental para lograr construir sociedades más democráticas y resilientes. Y finalmente, el apartado número 4, desde donde quiero abordar la transversalidad de los derechos humanos en la Agenda 2030, es precisamente una proyección de esta agenda, una proyección de la Agenda 2030 que tenga como base la dignidad humana. A 10 años de la adopción, comentaba, de la Agenda 2030, un proyecto basado en la dignidad humana significaría que tendría como base la transversalidad de los derechos, porque los objetivos de esta agenda estaría basada en los derechos humanos, y estos derechos sería el fundamento normativo, el horizonte político, el criterio ético y el mecanismo de evaluación de estos objetivos. Y bien, para concluir, quiero hacerlo a través de 5 puntos. El primero de ellos, establecer que la transversalidad de los derechos humanos en los objetivos de desarrollo sostenible no es opcional, es un requisito para garantizar un desarrollo sostenible real. Segunda conclusión, la incertidumbre global, lejos de debilitar este enfoque, lo vuelve más urgente. Los retrocesos democráticos, la desigualdad, la crisis climática y la brecha tecnológica exigen una respuesta multidimensional en donde, como lo comentaba hace un momento, se crean estas sinergias desde los diferentes órdenes de gobierno nacionales, incluso internacionales. La colaboración internacional y la participación social son claves para avanzar hacia sociedades más justas,
más democráticas e igualitarias. El desafío central, entonces, es reafirmar el valor en la dignidad humana como brújula de cualquier proyecto a futuro. Y finalmente, quiero cerrar reiterando que los derechos humanos no son un componente accesorio de la Agenda 2030, sino que es la esencia de la Agenda 2030. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor Juan Miguel Salcedo, por sus reflexiones en torno a la Agenda 2030 de carácter sumamente relevante y actual, toda vez que según el informe de la propia Organización de las Naciones Unidas del año 2024, señala que para el 2030 se estima que se estará alcanzando el 17% de los objetivos. Es decir, hay un largo camino que recorrer. El lento desarrollo de la propia agenda, que ahora se ha convertido en 2050, tiene que ver con temas de pandemia, de conflictos geopolíticos, climáticos, entre otros. Abrimos entonces el espacio para preguntas y respuestas para nuestro auditorio. ¿Demasiado claro? Ah, demasiado oscuro. Adelante. Buenas tardes todavía para todos y para todas. Digo, trabajamos con jóvenes, el doctor nos ha apoyado mucho desde la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos en la universidad, trabajamos con jóvenes. A veces me es complicado, y lo comentaba también ahora, estuvimos por ahí en la Junta Local del INE y participábamos en cuanto a estos retos que usted plantea y demás, pero la posición del estudiante o la posición del joven o la posición del adolescente, ahorita estaba notando algunas situaciones y ya lo comentaba también el doctor, de que estos objetivos de alguna u otra forma o este plan 2020, 2030 ya se convirtió en 2050 y el porcentaje que plantea evidentemente el doctor pues nos debe de dejar, nos tiene que poner a pensar mucho, pero en ese sentido yo le plantearía teniendo 12,000 estudiantes en preparatorias, al menos de la universidad solamente, ¿cómo los podemos incluir? Porque por supuesto que al estar en el aula, y lo digo de manera formal en el aula enseñando, nos encontramos con muchas condiciones en cuanto a esto y seguramente ustedes lo pudieron ver. Digo, nada más en palabras de alguien que conoce de esto, ¿cómo pudiéramos incluir a las y los adolescentes en estos objetivos? Sí, muchísimas gracias, estimado maestro Oscar. ¿Cómo pudiéramos incluir a las juventudes en estos objetivos? Es una pregunta muy interesante y creo que no solamente es incluir a las juventudes, sino a todos los sectores poblacionales, ¿no? Siempre lo he comentado, es importante crear mesas de diálogo con estos sectores poblacionales, en este caso con las juventudes, ¿no? Mesas de diálogo para primeramente conocer cuáles son sus necesidades y a partir de esas necesidades empezar entonces a crear, a construir políticas públicas que vayan orientadas a protección de los derechos humanos de este sector poblacional, ¿no? Por ello, otro de los líneas de acción, digamos, que pudiéramos implementar, pues es, lo comentaba hace un momento, la educación es un pilar fundamental, por ello, desde la Comisión de Derechos Humanos se trabaja arduamente en capacitaciones, pláticas, talleres con todos los niveles educativos, ¿no? Desde preescolar hasta licenciaturas, tratando de hacer conscientes a estos sectores poblacionales de qué son sus derechos humanos y cuáles son sus derechos humanos, qué actos pueden estar vulnerando los derechos humanos o qué hacer para proteger los derechos humanos, ¿no? Entonces, a partir de ahí, construir una nueva cultura de respeto, de protección de estos mismos derechos humanos, ¿no? Entre todos los sectores poblacionales. Entonces, creo que la educación como pilar fundamental para lograr una nueva cultura de respeto a los derechos humanos y, por supuesto, también el diálogo constante a través de estas mesas de análisis y, por supuesto, lo que comentaba, ¿no? Esto nos abonará a que este sector poblacional pues se involucre y participe de manera activa. Muchas gracias.
Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más que quiera hacer alguna participación? Ah, varios. Sí, por favor. Buenas noches, doctor Miguel Salcedo. Me gustaría preguntarle qué mecanismos legales deberían reforzarse para asegurar que los estados cumplan con sus obligaciones en materia de derechos humanos al implementar los objetivos. ¿Qué mecanismo? A ver si logré entender bien. Sí. ¿Qué mecanismos existen o pudieran crearse para lograr obligar al Estado a que cumpla con los objetivos? ¿Sí? Ah, ok. Bien, pues decíamos que los objetivos están estrechamente vinculados con derechos humanos, ¿no? Entonces, los derechos humanos o el Estado, ¿sí? Las diferentes instituciones del Estado tienen la obligación de proteger los derechos humanos y para ello existen ya mecanismos de protección, ¿no? Y lo habíamos comentado en algunos momentos, pues existe el mecanismo jurisdiccional de protección de los derechos humanos, por supuesto también existe el sistema no jurisdiccional de los derechos humanos y por supuesto el Estado mexicano, ¿sí? que se obliga a cumplir con estos objetivos de la Agenda 2030, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues se han creado políticas públicas para ello, pero si no se hace, pues tenemos estos mecanismos para obligar a que se cumpla con este respeto a estos derechos humanos y en automático o de manera inherente estaría, por supuesto, también impactando en el desarrollo de los objetivos. Gracias. Yo la pregunta que tengo más es como se me hace muy interesante ese tema de la Agenda 2030. Yo considero desde mi perspectiva, y perdón por la expresión, es como un sueño muy guajiro, ¿sí? Hemos estado a través del tiempo creando muchas políticas públicas, creo que a partir de los 80, para precisamente tratar de mitigar los efectos del cambio climático, la sustentabilidad, la sostenibilidad. Y en esto de parte de la Agenda 2030 se me hace muy interesante que a partir de que fue creada, lo acaban de mencionar ustedes, que llevamos un avance del 17% para poder alcanzar todos los objetivos. Creo, no sé si entendí mal. ¿Usted cree que para el 2050, que ahora que se cambia de 2030 para el 2050, vamos a poder alcanzar completamente los objetivos? Digo, porque han pasado ya casi 10 años desde su creación y no llevamos ni el 20%. ¿Y qué se ha dado o qué ha tenido como resultado esta Agenda 2030? Aquí estaban hablando sobre mecanismos, pero yo lo que considero es que para que las personas, o más bien dicho, para que se puedan alcanzar los objetivos, la población mundial debería tener el mismo pensamiento y lamentablemente no tiene esa conexión de poder pensar en lo mismo. Para el 2050, ¿cree usted que se pueda alcanzar? Gracias. Muchas gracias, Frank, por la pregunta. Seguramente llegando a esa fecha vamos a poner otra, ¿no? Hablaba yo ahorita de retos que tenemos, pero también áreas de oportunidad para poder avanzar en el cumplimiento de estos objetivos, ¿no? Y los retos que mencionaba, pues ahí está. Hace falta crear más políticas públicas, accionar más, participación de manera más activa, como lo señalaba, ¿no? Una relación o una participación internacional que sea activa, donde los sectores, por supuesto, la sociedad también se involucre de esta manera, ¿no? En el cumplimiento. No es una tarea sola del Estado, pues. Entonces, presentaba yo estos retos que hay que trabajar en ello y también las áreas de oportunidad, pero avanzaremos de aquí a 2050 y llegando seguramente pondremos otra fecha, ¿no? Pero es parte de lo que comentábamos hace un momento, ¿no? De seguir apostando a la educación como un sector fundamental para poder cumplirlo y esto hará que cambie la cultura de respeto a los derechos humanos, ¿no? Yo lo he comentado a los niños, niñas de primaria, ya se les está hablando de derechos humanos en la escuela, en los libros de texto, y yo tengo una niña donde al platicar con ella
ella es la que a veces me está señalando, ¿no? Ese comentario no está bien, ¿sí? Eso no está bien, eso no se dice, ¿sí? Y a veces hago comentarios intencional para ver su respuesta y yo no le hablo de derechos humanos, ¿no? Entonces es una nueva generación donde trae una nueva cultura en cuanto a los derechos humanos, ¿sí? Y eso nos va a abonar bastante para poder ir cumpliendo los objetivos y, por supuesto, la protección y respeto a los derechos. Muy bien. ¿Alguien más? Muy bien. Agradecemos entonces al doctor Juan Miguel Salcedo Rosales por su excelente participación. No nos queda más que felicitarlo y a nombre del titular de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos para el Estado de Nayarit, me permito entregarle su constancia y su reconocimiento, que la letra dice: la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos para el Estado de Nayarit otorga la presente constancia al doctor Juan Miguel Salcedo Rosales por su participación como ponente en el Congreso Internacional Los Derechos Humanos y Desarrollo Sostenible en Entornos de Incertidumbre, con la conferencia Derechos Humanos como eje transversal de la Agenda 2030, retos y perspectivas en contextos de incertidumbre global, realizada el viernes 28 de noviembre del 2025. Firma el doctor Carlos Alberto Prieto Godoy, presidente de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos para el Estado de Nayarit. Muchísimas gracias, doctor, y felicidades.